Vamos a ver ahora todo lo que involucra las ecuaciones anteriores que se habían mencionado en el video anterior. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Crank, nosotros veíamos que se tiene una aproximación en cuanto al efecto de la difusión. La solución analítica a el sistema de ecuaciones diferenciales se consideran conjuntamente los efectos de la dispersión y de la difusión en el transporte de un contaminante. Ahora, lo más sencillo de hacer es primero una simplificación del problema a una sola dimensión, como es el ejemplo de la figura. Si nosotros consideramos un tubo relleno, como el que está aquí en la figura, ¿ok? Entonces, este tubo nosotros podemos llenarlo de un material no consolidado como es arena y además, adicionalmente, considerar que va a tener un flujo constante A. ¿Ok? Súbitamente, nosotros pensemos que va a tener un fluido entrante, el cual va a tener en A una concentración inicial continua de cobalto. Entonces, en este flujo A, nosotros vamos a tener una concentración inicial de cobalto. Súbitamente, esto es lo que vemos aquí, está transcurriendo el tiempo y en un determinado tiempo, súbitamente yo tengo una concentración de cobalto. Entonces, mi concentración en A se va a mantener constante. Esto es lo que quiere decir aquí. Entonces, consideremos que yo tengo eso. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Si no existiera la difusión ni la dispersión, el tiempo de llegada de la concentración que se inyectó se puede calcular mediante la velocidad lineal media, que recordemos que la velocidad lineal media es la división de la velocidad de Darcy entre la porosidad eficaz. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, pues yo tengo una longitud de recorrido que yo sé que es esta L mayúscula, ¿ok? Este tiempo se va a apreciar comparando los dos primeros gráficos, es decir, el gráfico de la concentración en A con respecto al gráfico de la concentración en B. Entonces nosotros vemos que el tiempo en el cual transcurre una concentración que entra en A hasta que llega a B, que va a llegar igualito porque no vamos a considerar que se va a quedar en ningún lado. Entonces, este espacio es el que nosotros podríamos calcular con la velocidad lineal media. ¿Ok? Que nada más primero entra una concentración y después de que recorre esa distancia L, va a aparecer aquí. Entonces, recuerden que este es el gráfico para B, que es la salida. Pero en la realidad, esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos el fenómeno de difusión y de dispersión hidrodinámica. Entonces, lo que vamos a ver más bien en la salida de B es el gráfico de abajo, que la concentración en B en la salida va a ser paulativa. Y entonces, la solución de la concentración a una distancia X transcurrido un determinado tiempo se puede calcular mediante una ecuación que determinó Ogata Banks en 1961, que es la siguiente. La concentración a una determinada distancia y tiempo va a ser igual a la concentración inicial del contaminante en el vertido, entre 2, que va a multiplicar a toda esta expresión, la cual es la función error complemento, ¿ok? La cual se ve en la tabla o bien en las ecuaciones que habíamos mencionado anteriormente. Este primer valor de esta función error complementaria se va a calcular mediante X, que es la distancia a la cual yo voy a calcular, menos la velocidad lineal media por el tiempo entre 2
por la raíz de la dispersión hidrodinámica longitudinal por el tiempo, y esto más todo este es un segundo factor. Entonces es más exponencial de la velocidad lineal media del flujo por la distancia entre la dispersión hidrodinámica longitudinal por la función error complementaria. Esta es sobre este cálculo, que es x más la velocidad lineal media por el tiempo entre 2 por raíz de la dispersión hidrodinámica longitudinal por el tiempo. Ahora bien, existe el caso en donde o la velocidad, el tiempo o las distancias son muy grandes. Entonces, el tercer paréntesis de la fórmula de Ogata-Banks va a ser mayor de 3 o 4. Y por lo tanto, el segundo sumando de la fórmula puede despreciarse. Por consiguiente, la ecuación se va a simplificar de la siguiente manera. Esta que vemos aquí. Nada más va a incluir el primer término. Después de muchos estudios, Dominico en 1998 aún propone una simplificación más por si nosotros no contamos con suficientes datos. Entonces, asumiendo que dentro de la dispersión hidrodinámica la difusión puede despreciarse frente a la dispersión mecánica, nos va a quedar la siguiente ecuación. Esta ecuación va a ser útil si disponemos de datos de la dispersividad dinámica longitudinal y no del coeficiente de difusión efectiva. El cambio se encuentra aquí donde les estoy señalando. Vamos a ver un ejemplo ahora. Si nosotros consideramos una formación con las características que se indican a continuación y se produce un vertido continuo de un contaminante con una concentración inicial de 2.500 miligramos por litro, y además nosotros sabemos que la conductividad hidráulica es de 6.2 metros al día, además de que la porosidad eficaz es de 0.15 y tiene un gradiente hidráulico de 0.004 junto con el coeficiente longitudinal, el cual se ha estimado que es de 10 a la menos 8 metros cuadrados sobre segundo. Entonces nos comenta que calculemos la concentración de dicho contaminante a 100 metros de distancia en la dirección del flujo después de 600 días. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que calcular la velocidad de Darcy. La velocidad de Darcy se calcula mediante la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, lo que nos da un valor de 0.0248 metros al día. Ya que tengo la velocidad de Darcy, nosotros necesitamos calcular la velocidad lineal media. La velocidad lineal media, recuerden que es la velocidad de Darcy entre la porosidad eficaz. Entonces, el valor que obtuvimos aquí lo vamos a dividir entre la porosidad eficaz que nos da el problema, que es de 0.15. Nos da un resultado que necesitamos en segundos de 1914 por 10 a la menos 6 metros sobre segundo. Luego, como las ecuaciones manejan en unidades de tiempo de segundos, el tiempo que nos está pidiendo el problema de 600 días lo tenemos que convertir a segundos, dándonos este valor. De acuerdo a los valores del problema, el tercer paréntesis de la fórmula de Ogata-Banks va a tener un valor de 138. Por lo tanto, la función de error complementaria para 138 es igual a 0 porque es muy grande. ¿Ok? Por esto último, entonces se va a usar la simplificación que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que este factor es despreciable porque es 0.
Ya que simplificamos la expresión, entonces se realiza el cálculo y se obtiene una concentración de 540 miligramos por litro, es decir, 540 partes por millón. Dependiendo del tipo de contaminante, nosotros con esta concentración tendríamos que ver la normatividad para ver si en un momento dado pues es de considerar para aplicar una bioremediación o remediación en la zona. Si nosotros repetimos este mismo cálculo para ver el comportamiento entre 580 y 630 días, la representación gráfica de los resultados nos va a mostrar cómo es que de forma gradual se va a llegar a una concentración mayor. Hasta aquí terminaría nuestro tema con respecto a la materia. Si tienes alguna duda o alguna inquietud, te invito a que consultes estas referencias que te van a servir de mucho. Te agradezco mucho tu atención. Espero que estos videos sean de ayuda para entender el tema 5. Gracias.